Está ya en nuestros estudios Javier Milei. Javier, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por venir a tan pocos días de esta elección por favor, un placer. definitiva. Un Gracias. placer tenerte por aquí. Bueno, mucho por preguntarte y para dialogar respecto de lo que viene, ¿no? Lo primero, y vamos a, como hicimos en las entrevistas anteriores, por más que nos conocemos hace mucho tiempo, vamos a pasar al usted, como hicimos con el otro candidato presidencial. Bueno, para usted, ¿qué está en juego en esta elección? Esto es, te diría, la elección más importante de los últimos 100 años. Es la posibilidad entre elegir la continuidad del modelo decadente que ha hecho que Argentina, de ser el país más rico del mundo, hoy esté debajo de la mitad de la tabla. Un país que tiene más de 40% de pobres, 10% de indigentes, una tasa de inflación que en la punta viene viajando al 300% y que está a las puertas de la peor crisis de su historia. Entonces, claramente pueden elegir por Massa. Massa es la continuidad del modelo de la casta. De hecho, él es el rey de la casta, porque la casta se conforma de los políticos ladrones. ¿Quién más ladrones que el kirchnerismo? Los tiene todos en las listas. Que los escondan los actos no quiere decir que no estén. La casta se conforma de empresarios prebendarios. Él se junta con todos. De hecho, en algunos negocios es socio de ellos. No solo eso, también se constituye de aquellos sindicalistas que entregan a los trabajadores. Están con él. Obviamente que también, digamos, tiene vínculos con los medios y naturalmente también tiene el séquito de profesionales que terminan de cerrar este círculo de los que se privilegian y que los que se benefician con este modelo que empobrece a los argentinos de bien. Del otro lado está el cambio. Es decir, nosotros somos la expresión del cambio. Somos los que queremos terminar con el modelo de la casta, somos los que queremos volver a abrazar las ideas de la libertad, somos los que queremos poner de pie a la Argentina para que de acá a 35, 40 o 45 años Argentina sea una potencia mundial, algo que la literatura muestra que lo podemos hacer y que eso se logra abrazando las ideas de la libertad. Y que es muy importante tener en cuenta que los efectos más fuertes se ven en un tercio del tiempo, vos conseguís 2/3 de la mejora. Quiere decir que de acá a 15 años Argentina puede estar como por ejemplo está España o como está Italia, o de acá a 20 años puede estar como Francia y en 25 puede estar como Alemania. ¿Y por qué cree que ganó la elección? ¿Por qué cree que ganó la última instancia de elección con más votos que los que tuvo anteriormente? Yo creo que fue muy efectivo el plan Platita. Básicamente, cuando vos le ponés plata a la gente en el bolsillo, aun cuando sea plata espuria, plata que es impresa por el Banco Central para financiar al fisco, y vos decís, no, bueno, pero eso va a generar inflación. Eso es cierto que va a generar inflación y que es un impuesto tremendamente regresivo. Pero si vos tenías 0 y ahora pasás a tener 93.000 o 100.000, ¿qué te importa que se te licuó? Eso sigue siendo más que nada. Y eso fue un elemento fundamental. Fíjate que en Lomas de Zamora, a pesar de estar el caso de corrupción de Insaurralde, que es un escándalo, en la elección general sacó más votos que en las PASO. Entonces a mí me parece que en ese sentido poder manejar las palancas del Ministerio de Economía le permitió inyectar dinero y en tiempo y forma para afectar a los resultados de la elección. Hubo en los medios de transporte, sobre todo en los trenes, carteles que hablaban en su momento de los dos candidatos de la oposición. Por entonces era Patricia Bullrich y usted, y hablaban de un boleto a 1.100 pesos. Hoy, en declaraciones, aquí en la entrevista que le hizo Luis Majul, volvió a ratificar que con usted el boleto pasaría de 55 a 1.100 pesos. ¿Es correcto? No, eso es falso, es absolutamente falso. Es parte de la campaña negativa que está haciendo. Concretamente, de hecho, la gente de Bolsonaro y algunos periodistas de Brasil denunciaron que Lula está interfiriendo en esta campaña, financiando
parte de la misma y dentro de ese paquete hay un conjunto de consultores brasileros que son especialistas, son los mejores especialistas en campaña negativa y lo que hacen es infundirle miedo a la sociedad. Lo único que yo le puedo asegurar a la sociedad es que eso no va a pasar. Primero, es falso que Massa tenga el cálculo de cuánto da esa recalibración tarifaria. Por lo tanto, lo que está haciendo es mentir. Segundo, digamos, si él lo utiliza con el mecanismo con el cual piensa los temas, es claro, él cree que el ajuste lo tiene que pagar el sector privado. Bueno, nosotros creemos que no lo tiene que pagar el sector privado, sino que lo tiene que pagar el sector público. Por lo tanto, vos podrías tomar medidas desde el lado fiscal que alivien el precio y que dejen equilibrio a las empresas sin afectar a los consumidores. Por otra parte, tampoco, ya por una cuestión de la Corte Suprema de Justicia, tampoco podría hacer eso. Porque la Corte, cuando fueron los reajustes tarifarios del caso del gobierno de Macri, también dejaron sentada jurisprudencia sobre la gradualidad en esto. Por lo tanto, nosotros no vamos a hacer medidas que dañen a la gente y solamente la recalibración tarifaria directa va a ir conforme mejoren los ingresos. ¿Cree que eso es lo que más lo afectó en la última elección? Digo, cuando uno veía que todo pasajero en el tren tenía ese cartel o mismo... Bueno, pero vos fíjate esto, porque esto también es un atentado contra la institucionalidad. Utilizó los recursos del Estado para hacer campaña negativa en contra de otros candidatos. O sea, esto es de una gravedad institucional enorme. Él dice que no fue él, sino su ministro de Transporte. Bueno, no importa, digamos, son parte del mismo gobierno y todos quieren ganar y, o sea, ¿por qué no lo echó entonces? ¿Por qué no lo hizo echar? Le voy a compartir... No, digo, porque sí. esto es muy grave. Entonces, digo, que no tire la pelota para el costado. Es lo mismo que cuando él dice que no es el kirchnerismo y lo está lleno de kirchneristas. Entonces, vamos. Digamos, él es responsable de esto y los brasileros los trajo él para ensuciarme a mí 7x24. Publicando videos que verdaderamente dicen cosas disparatadas, editando videos, forzando... Que generan miedo, ¿no? Videos que tienen que ver con... pero es que justamente una de las emociones más fuertes que sufre el ser humano es el miedo. Y lo que yo le quiero hacer entender a la gente es que ¿de qué miedo hablamos? ¿De qué miedo hablamos? Es decir, este modelo de ser el mejor país del mundo nos tiene debajo de la mitad de la tabla. ¿De qué miedo hablamos si la inflación es del 300% y vamos camino a una hiperinflación? ¿De qué miedo hablamos si tenemos más de 40% de pobres, si tenemos más de 10% de gente? ¿A dónde cree que, digamos, si nos está llevando a una hiperinflación y que va a ser la peor crisis de la historia argentina? Entonces, ¿de qué miedo hablamos? Es decir, esto es como el hombre que estaba en la caverna. Sí, se queda en la caverna, no hay bichos peligrosos, pero ¿sabes qué? No tiene de comer, se muere, es el dato seguro. ¿Sabe qué? Si siga con este modelo, es muy seguro, se va a morir. Es decir, el modelo de Massa, el modelo de la casta lo va a matar. ¿Sabe qué? Digamos, al menos por dominancia estocástica es mejor el mío, porque si tiene incertidumbre, por lo menos digo, la chance que tiene de que salga bien, digamos, ya con eso solo con eso es mejor. Porque usted sale de la caverna y sí, puede haber bicho peligroso, pero por lo menos tiene una chance de vivir. Adentro de la caverna se muere. Entonces, ¿qué es el modelo del que te vas a morir o el que tenés una posibilidad de salvarte? Quiero compartir con usted declaraciones de hace minutos del ministro de Economía en modo candidato. Mire lo que decía Sergio Massa. Meses Sí. bajándola Sí. de 7,4 a 4,9 y después vino la sequía. Habla de la sequía como la principal culpable del tema de la inflación. Guillermo, Eso es falso. es falso. Eso es falso. Yo, sinceramente, lamento que tengamos un ministro de Economía que no sabe economía. Y se nota demasiado. Porque, a ver, lo voy a explicar con un ejemplo tonto para que vea cómo miente el ministro de Economía. El superministro, que el superministro es el superministro de la inflación, de la superinflación. Vamos así. Suponete que vos tenés dos bienes, A y B. Y por algún motivo se contrae la oferta de A, por lo tanto, dada la demanda de A, el precio de A se tiene que ir a las nubes. Entonces, la realidad es que si tu demanda es tan inelástica, que es un garrote y que no va a bajar de ninguna manera, tu gasto en A va a subir en línea con todo lo que subió el precio. Ahora, si vos te estás gastando tanto más en A, ¿qué te pasa en B? Tenés que gastar menos. Totalmente. Por lo tanto, cae el precio de B.
Es decir, y la única forma en que eso no es inflacionario es si no emitís. Ahora, si vos convalidás monetariamente, haces que el precio de B no caiga y que el de A suba mucho más. Entonces, el problema tiene que ver con la convalidación monetaria. Y el problema de la convalidación monetaria tiene 3 dimensiones. Porque hay un problema de la convalidación monetaria pasada. Todo lo que emitiste para financiar el déficit fiscal. Que cuando nosotros decíamos, dejen de emitir porque van a causar inflación, salían, digamos... Decían que la emisión monetaria no generaba inflación. No, salía un impresentable como Álvarez Agís, diciendo que emitir bajaba la inflación. Lo está en una nota en página 12, digo, mofándose de la premisa monetarista y la naturaleza monetaria de la inflación. Ahora, digo, que está escondido abajo de la tierra, porque, digo, que venga a hablar de eso. Entonces, son tan deshonestos intelectualmente que no reconocen que la política monetaria tiene un rezago que oscila entre 18 y 24 meses. Vos emitís hoy, ¿me comprendés? O sea, vos empezás a alcoholizarte en este momento. El efecto no es instantáneo, digamos, va a ser dentro de media hora, una hora, ¿me comprendés? Lo explica Friedman con el mismo ejemplo. Dice, los efectos buenos vienen primero, después te tenés que comer la resaca. En especial cuando tenés que estabilizar. Bueno, esto es lo que... Entonces vos tenés todo un montón de emisión monetaria pasada. Tenés un montón de emisión monetaria presente. Con el déficit fiscal que está haciendo, que lo está llevando a las nubes, sí, porque está metiendo 2 puntos de déficit fiscal con el plan platita. O sea, está metiendo más emisión monetaria. Y como si fuera poco, vos tenés el problema de la emisión monetaria futura, que son las LELIQs. O sea, y eso son muy importantes en términos de expectativa de emisión monetaria futura y por ende de inflación futura. Y eso hace que también te caiga la demanda de dinero y vos tengas un problema de inflación más grande. Entonces, hoy la inflación viene viajando en la punta al 300%. Tenés un desequilibrio monetario que es peor que el que tenías en el Rodrigazo y tenés una relación pasivos remunerados del central respecto a la base que es peor que lo que tenías en la previa de la hiper de Alfonsín. La deuda, decís, la deuda que tiene el Banco Central. Central. Claro, las LELIQs contra la base, pero bueno, en la circula. época de Alfonsín no se llamaba así, por eso digo pasivo remunerado. Entonces, y esa relación, que está arriba de 3, es peor que lo que vos tenías en la previa de la hiper de Alfonsín. Entonces, tenés un descalabro monetario que te vas a un desastre. Mirá el desastre fiscal que tenés. El Rodrigazo en el 75 estalló con un déficit fiscal de 14 puntos del PBI. La tablita cambiaria en el 81 estalló con 11. La hiper de Alfonsín estalló con 8 y la convertibilidad con 7. Hoy tomás el déficit del Tesoro más el Banco Central, te da 15. Te das cuenta que ahí también te está diciendo que estás por explotar. No solo eso, la brecha te dice que estás por explotar, porque el tipo de cambio, el oficial está en 3.50 y el paralelo está en 1.000. Y si vos te fijás, en términos sociales estás mucho peor, porque los indicadores en términos de salario en dólares, pobres, indigentes, estás peor que lo que estabas en el 2001. Javier, O sea, Dios, está claro, ¿no? Del tamaño del desastre que está generando este señor. Tengo muchísimas preguntas que tienen que ver con gran parte de lo que se dice, se habla y nada mejor que tenerlo acá para responder. Recién me decía el tema de las tarifas de Bueno, ahí trenes, desmentimos que lo que dice es mentira. Es decir, el primer ataque al problema tarifario es una solución de índole fiscal que le impacta al sector público y compensa a las empresas, pero no afecta a los usuarios. Y solo cuando la economía empieza a recuperar, como el salario real sube, ahí puedes recomponer tarifas sin que dañe eso a los consumidores. Pregunta, otra de las cuestiones que se han dicho, hay 18,7 millones de personas que en la Argentina reciben algún cheque, ¿no?, del Estado, algunos que tienen que ver con jubilaciones, pensiones. Voy a ir uno por uno. Jubilaciones, ¿hay un plan de eliminar las jubilaciones? No se van a tocar las jubilaciones, eso es un derecho adquirido, no se puede tocar. Otra de las cuestiones son los subsidios. ¿Qué se va a hacer con los subsidios? Los subsidios se recalibran la ecuación económica financiera de los contratos buscando minimizar el impacto en tarifa y en una economía estabilizada para que vos lo puedas hacer gradualmente acorde se van recuperando los ingresos de las personas. Dolarización y cierre del Banco Central. No se negocia el cierre del Banco Central. Es decir, robar está mal, por lo tanto el Banco Central se cierra. ¿Eso es en un periodo largo, en un periodo
corto. Lo vamos a tratar de hacer lo más rápido posible. Lo de la dolarización explicó que es una reforma no de primera etapa, sino de distintas etapas. No, corresponde a las de primera generación, pero vos tenés que... Lo primero que tenés que hacer es resolver el problema de las LELIQs. A ver, hoy Argentina está al borde de una hiperinflación. La única forma que vos tenés de evitar semejante desastre es rescatando todos los pasivos del Banco Central, ya sea las LELIQs y la base monetaria. Porque ¿qué es la inflación? La inflación es la pérdida de poder adquisitivo del dinero. Si vos lo rescatás, no pierde más valor. Se acabó la inflación. Entonces, eso no es negociable. Nosotros, la lucha contra la inflación es implacable. El ajuste fiscal para poner las cuentas en orden es implacable, no se negocia. Es decir, nosotros vamos a estabilizar la economía. La vamos a estabilizar. Pero la diferencia con el resto de los ajustes que se ha hecho a lo largo de la historia argentina, que siempre cayó sobre el sector privado, se lo vamos a hacer pagar a la política. ¿Tiene cuantificado cuánto implica ese costo de la política? Digo, cuando se habla de que lo pague la política, ¿está vinculado con la cantidad de cargos públicos que se han sumado? No, no es solamente eso. Eso es una cuestión de segundo orden, te diría. Pero, por ejemplo, el BID volvió a actualizar los números de ineficiencia técnica del gasto público. ¿Sabes cuál es el país que tiene más ineficiencia técnica de toda la región? ¿Cuál? Argentina. ¿Y sabes cuánto? 7,2% del PBI. Argentina tiene un déficit, digamos, financiero del Tesoro, de los 15 son 5, 10 están en el Banco Central. O sea, mirá el tamaño que tenés del problema en el Banco Central. Esos son 5 puntos. Y fíjate, con la ineficiencia técnica, 7,2 limpias. Usted sabe Que me vengan a decir que no se puede. El problema es que no quieren dejar de robar, José. Usted sabe que en la universidad pública, en varias universidades públicas, sobre todo en psicología, en algunas de ellas, han aparecido carteles donde hablan de con mi ley se termina la educación pública. ¿Eso es verdad o es mentira? Eso es falso. Eso es falso. La realidad es que, primera cuestión, sería bueno que estudien cómo funciona Argentina. Argentina, yo que sepa, es un país federal, ¿no? Sí. Bueno, ¿la educación de quién es responsabilidad? ¿De quién? De las provincias. Por lo tanto, lo primero es, si van a hacer campaña del miedo, por lo menos traten de no ser tan ignorantes. Cuando hay... Wait a minute. Sí. Ahora bien, hay partidas que ejecuta la nación, ¿sí? Ahora, la educación puede ser también, es pública, porque en realidad está regulada, y puede ser de gestión estatal o de gestión privada. Por lo tanto, entonces que definan bien si es el problema de que sea pública, porque eso no es un problema, y si es el tema de la gestión. Y una de las cosas de la gestión, una vez que uno depure el sistema y que lo eficientice y demás, como reformas ya de más largo plazo, hay una discusión de, suponete lo siguiente, porque vos podés pensar el Estado de distintas maneras. Yo, el Estado lo pienso como un problema de seguros. Plantearlo como un problema de seguros te permite, por ejemplo, internalizarlo en un debate a la Rawls versus Nozick, o versus Hayek, o versus Rand. En ese contexto, si la sociedad decidió que haya educación para todos, es una decisión de la sociedad, eso no se toca. Lo que se busca hacer es buscar mecanismos distintos de financiamiento para que sea más competitivo. Obviamente, yo entiendo que aquellos que están en las universidades y que el subsidio la recibe la oferta están felices de la vida, porque reciben la plata, se la gastan en un montón de cosas y el resto de las monedas las tiran a la universidad. Nosotros lo que decimos es que vos no tenés que, en esos casos, subsidiar la oferta. Si vas a subsidiar, tenés que subsidiar la demanda. Pero claro, a aquellos que roban, que usan las universidades para robar, no, claro, eso no les gusta. Entonces, ¿querés ir a un régimen de transparencia? No quieren. ¿Querés ir a un régimen de competencia? No quieren. ¿Querés ir a un régimen de que no roben? No quieren. Ah, bueno, pónganse de acuerdo. Es decir, el problema no es la educación pública. El problema no es si es de gestión estatal. El problema no es si vos la vas a pagar o no. Porque en realidad, se va a pagar con los impuestos y será una forma en cómo caerá esa carga dentro de la economía. Porque tampoco nada es gratis. ¿Me comprendés? Pero, entonces el problema es quién lo financia.
Y lo más importante es a quién vas a financiar. ¿Vas a financiar la oferta y la corrupción o vas a financiar la demanda y la eficiencia? Yo voy por la demanda y la eficiencia. Ahora, claro, digo, todos los que están emprendidos esos curros te van a decir que yo odio la educación pública, en realidad, lo cual es falso. Hubo declaraciones este fin de semana, una fue de Schiaretti, que dijo que hacía público su rechazo al pretendido juicio político a la Corte Suprema que impulsó, y así lo cito textual, el gobierno kirchnerista de Sergio Massa. También Roberto Labaña esgrimió su posición frente a esto, Mauricio Macri lo hizo también. ¿Cuál es su opinión respecto de esa reforma? Probablemente yo sea el único candidato que ha bregado con mayor énfasis por la independencia del Poder Judicial. Es decir, nadie puso los argumentos en favor de la República y el Poder Judicial como eje central de la República, como lo hemos hecho nosotros desde La Libertad Avanza. De hecho, es tan así lo que nosotros proponemos que una de las cosas que nosotros queremos garantizar es el financiamiento de la Corte, no solo de la Corte, de todo el sistema judicial, que sea, porque hay distintas formas de financiarlo. Hoy ¿cómo se financia? Es una partida que autoriza la jefatura de gabinete. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo se guarda una carta para apretar a la justicia, lo cual es tremendo, es horrible. Hay otro modo de hacerlo, que es que la justicia envíe su presupuesto al Congreso. Bueno, yo quiero ir por una solución todavía muchísimo más radicalizada, es que directamente tenga una partida de asignación específica a la justicia. Que sea autárquica. Que sea absolutamente autárquica, independiente y que no dependa de ningún político de nada. Es decir, y eso también implica cambiar el Consejo de la Magistratura para que los nombramientos no estén tan politizados. O sea, es sacarle la política, es decir, darle independencia en materia, por ejemplo, de lo que tiene que ver con el financiamiento. Eso es un elemento muy importante. Es más, nosotros estamos trabajando en la reforma, tiene que estar consensuada, nuestro ministro de Salud, consensuada con la Corte. ¿Para qué? Porque vos, por ejemplo, podés, en algunas instancias podés bajar a 1/3 los gastos de la justicia. Y y todo este conjunto de reformas va a hacer que funcione muchísimo mejor. Porque además tenés que modificar el Código Penal procesal, hay varias cosas que están jugando un rol bastante complicado en el término del funcionamiento de la justicia. Pero qué mejor que jerarquizarla y darle el poder a la justicia para que ella misma se haga las reformas que corresponden para que funcione acorde a los lineamientos de una república sana. En instantes está ya en nuestros estudios Patricia Bullrich, vamos a hablar en un ratito con ella y vamos a preguntarle también cómo está viendo, ¿no?, este país. Quiero compartir con usted declaraciones de Mauricio Macri. Esto tiene que ver con básicamente las conversaciones que han tenido. Por favor, veámoslo. Entonces ahora hay que probar con todas las incertidumbres, ¿está? Porque él nunca tiene la ventaja y desventaja de que nunca gobernó, nunca mintió. Entonces, está todo por verse. Y él en la reunión que estuvo con nosotros dijo que estaba abierto a escuchar, a recibir colaboración, a todo lo que sea. Así que por ahora lo que tenemos es un apoyo de nuestra parte unilateral para que realmente la Argentina tenga la posibilidad de un cambio y se recupere una esperanza. Y después veremos de qué manera se ayuda. Este acuerdo, este apoyo que le ha dado, ¿no involucra cargos futuros? ¿No hay hoy algún cargo cerrado? No, yo quiero destacar la grandeza y la humildad tanto del expresidente Macri como de parte de la señora Bullrich. Ellos han propuesto un apoyo incondicional. A mí hay muchos elementos muy positivos. O sea, nosotros cuando escuchamos el discurso de la señora Bullrich el domingo 22, nosotros tomamos nota y nosotros evidentemente hicimos un discurso donde claramente en fútbol se diría la devolvimos redonda. Y eso permitió que se articulara una reconciliación, digamos, y a partir de ahí empezar a mirar hacia adelante. Y en eso yo tengo que destacar que ellos me brindaron su apoyo y no me han pedido nada. Han dado una muestra de generosidad y de humildad enorme,
diciendo acá había dos alternativas de cambio. Bueno, se optó por la alternativa que promueve la libertad avanza y entonces, bajo el lema que tenían Juntos por el Cambio, es o somos el cambio o no somos nada, y la verdad es que decidieron darnos el apoyo, cosa que nosotros también hubiéramos hecho, porque acá, mira, José, hay algo que además a mí me parece muy relevante y, digamos, hay una parte que si vos querés yo te puedo vender el parroquial, o sea, la mía, ¿no? La mía es, nunca en la Argentina una expresión liberal, libertaria, sacó 30%. No existe. Ni siquiera liberal sacó eso. Eso no pasó ni siquiera a nivel mundial, y mucho menos que entre en un balotaje. ¿Ok? Esa es la parroquial, esa es la chiquita, eso se me quedó en lo chiquito, a pesar de lo que implica como logro. Pero hay algo más grande, que cuando vos mirás la expresión del cambio, ya sea un cambio mucho más radicalizado o un cambio con otra velocidad, pero no tibio, con otra velocidad, ¿ok? Vale la pena aclarar, porque es una expresión en la cual tenemos el 90% de acuerdos. Quiero que se quede claro eso, hay un 90% de los puntos que estamos de acuerdo. Bueno, digo, teníamos diferencia, por eso competimos en espacios distintos, con estructuras distintas. Pero dicho esto, ¿qué es lo importante? Pero la dirección es la misma. Y esas expresiones sumadas dan 54%. O sea, vos comprendés que Argentina, el 54% de los argentinos eligieron un cambio hacia las ideas de la libertad. A mayor o menor velocidad, pero hacia la libertad. Es decir, hoy nuestro máximo prócer, ¿quién sería? A la luz del resultado electoral. Nuestro prócer es Alberdi. Hoy Urquiza volvió a derrotar a Rosas. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Hablando es decir, y no es menor, porque significa que están triunfando las ideas que pusieron de pie a la Argentina, porque a partir de ahí, ¿sí?, Urquiza le dio luz verde a Alberdi para la Constitución Nacional y en 1860, cuando se anexa a Buenos Aires, inicia la reconstrucción de Argentina y en 35 años de ser un país de bárbaros, nos convertimos en la primer potencia mundial. Entonces, tenemos que tener un orden de magnitudes en términos históricos de lo que ha pasado. Sería una tontería que por egos personales no le ganemos a la casta. Cuando dicen que, y le voy a preguntar, gran parte de lo que se está publicando hoy como para, a través de esos videos y todas cuestiones, para que diga usted su punto de vista, cuando dicen que con Milei está en riesgo la democracia, ¿qué le genera? Es bastante ridículo eso. Porque, a ver, si hay alguien que está compitiendo dentro del sistema, con las reglas del sistema, soy yo. ¿O cómo estoy compitiendo? ¿No lo hice para ser diputado? ¿Acaso no estoy cumpliendo con todos los procedimientos para ser presidente? ¿En qué parte entra esa mentira? No, lo voy a poner al revés. No, porque lo voy a poner al revés. Decime por qué alguien puede decir semejante disparate. Que me expliquen de dónde surge ese disparate. Porque los que violan la República sistemáticamente es Massa cuando quiere atacar a la Corte Suprema de Justicia. Es Massa que viola la ley electoral haciendo campaña política, siendo el ministro de Economía, violando la veda en las restricciones de lo que puedes hacer o no en materia de política antes de una elección. ¿De qué estamos hablando? Los que se llevaron, los que se llevaron puesto a la Corte, a los distintos poderes y todo, digo, ¿quiénes son? Es el kirchnerismo. Y como digo, ¿eso me van a venir a correr a mí? Dios, te diría que es un problema de proyección. Quiero compartir con usted, hablaba de Massa, quiero compartir con usted palabras del candidato también a presidente por Unión por la Patria, recién aquí por la pantalla de La Nación Más. Veámoslo. A mí es que me interesa, por ejemplo, si vos pondrías las manos en el fuego por la inocencia de Cristina en la causa en la que ya fue condenada, Vialidad Nacional. ¿Las ponés? Sí, vos, Massa. Yo no tengo la responsabilidad de poner las manos en el fuego por nadie. No las pongo por nadie. ¿Sí? ¿Te queda claro? Ahora, ¿crees que es inocente? También ¿Crees que es inocente en esta causa? La define la justicia. Eso te iba a decir. Tampoco creo en los que se arrogan, ¿sí?, la facultad de un juez de decir cometió un delito antes de tiempo.
usando de alguna manera el poder de influencia que pueden tener desde un medio o desde una banca. ¿Usted cree que es un modelo distinto el que tiene él, por más que Máximo Kirchner haya sido electo? No, no tiene un modelo distinto, es el mismo. Él es el modelo de la casta. Te lo describí cuando arranqué. ¿Cómo defino yo la casta? Con los políticos corruptos está rodeado de kirchneristas. Que los esconda no quiere decir que no los tenga. Con empresarios prebendarios. Muchos de ellos son amigos de él y no sé si no son socios. Sindicalistas que entregan a los trabajadores. Los tiene todo alrededor a esos. Digo, su impronta y impacto en los medios es innegable, ¿no? Y después el conjunto de profesionales que buscan armar una pátina científica para justificar estas aberraciones. Listo, digo, cartón lleno, las tiene todas. Le voy a mezclar algunas propuestas. O sea, no esperes algo distinto, porque es más de lo mismo. Es decir, vos no puedes esperar un resultado distinto si vas a hacer lo mismo, ¿no? Hubo muchas declaraciones este fin de semana. Ayer fue una de las marchas del orgullo gay a nivel nacional y el matrimonio igualitario como tal tenía ciertas proclamas. Decían, con Milei no va a continuar. ¿Está usted a favor o en contra del matrimonio igualitario? Mira, es un contrato entre partes. ¿Qué tengo que opinar yo? ¿Qué me importa? Digo, vos casate con quien quiera. ¿Cuál es mi problema? Digo, La postura es libertad frente a la elección de cada uno. De vuelta. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. ¿En qué me agrede a mí que alguien, digamos, del mismo sexo se case? ¿En qué agrede a otra persona? En nada. Nada. Punto uno afuera. ¿Afecta la vida de alguien afuera del contrato? A nadie. A la libertad, a nadie. A la propiedad, a nadie. ¿Qué, digo, y hace feliz a determinadas personas. Bueno, fue fantástico, mejor para ellos. Con lo cual, eso es un mito derribado. No, bueno, digo, pero hay mentirosos. Digo, en esta casa hay mentirosos que sostienen esto, ¿eh? Hay un periodista mentiroso que sostiene esto, ¿eh? ¿Qué lugar le da la libertad de expresión? Total y absoluta, pero de vuelta, ojo con las trampas. Sin pauta, sin pauta. Porque si hay pauta no hay libertad. Salud pública como concepto. ¿Qué hay que mejorar? ¿Qué hay que cambiar? También ahí hay, hoy por hoy, usted lo sabe, hay muchos carteles, muchas pancartas. ¿Qué hay que hacer? Pregunta, de vuelta, ¿país federal? Sí. Bueno, entonces, ¿de quién depende la salud? De las provincias. ¿Y la estrategia nacional? Bueno, ahora vamos a la estrategia nacional. Del mismo modo que te hablé de la educación, te hablo de la salud. Cuando una sociedad decide en su conjunto asegurar determinados bienes, llámese la seguridad, llámese la justicia, llámese la salud, llámese la educación, vos tenés que encontrar la forma de prestar ese servicio de la mejor manera. Sí, pero es un seguro. ¿Cuál es el problema en Argentina? Que la prima es enorme, o sea, te cobran impuestos enormes para darte el servicio, y cuando aparece siniestro, es un desastre. El mejor ejemplo fue la pandemia. Si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre, hubiéramos tenido 30.000 muertos. Sin embargo, el Estado te cuida y se murieron 130.000 personas. Es decir, este gobierno es responsable por la vida de 100.000 seres humanos. Es más, que además tuvo, entre otras cosas, el vacunatorio VIP. O sea, entonces, a lo que nosotros vamos es, primero, tiene que haber una eficientización del sistema, porque evidentemente hay unos problemas enormes. Otra cosa que nosotros queremos asegurar es la cobertura total de la salud, porque dentro de nuestra estrategia, fíjate que nosotros tenemos un concepto de ministerio que es revolucionario, que es el del Ministerio de Capital Humano, y que tiene lo que es niñez y familia, lo que es salud, lo que es educación y lo que es trabajo. ¿Por qué? Porque cuando vos mirás la evidencia empírica, el crecimiento económico, 70 puntos porcentuales del crecimiento son explicados por el capital humano. Y el capital humano tiene dos dimensiones. Tiene una dimensión que tiene que ver con la alimentación y la salud, y otra dimensión que tiene que ver con la educación y el learning by doing, o sea, el aprendizaje en la práctica. ¿Hasta ahí vamos? Sí. El primero se llama de capital humano de primera generación, el otro es de segunda generación. Vos hoy tenés una situación donde 2/3 de los chicos son pobres. Sí, para tener una idea del orden de magnitudes que tenés. Vos tenés 30% de los trabajadores formales que son pobres, tenés 10% indigentes, tenés unos problemas bastante importantes.
Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? O sea, vos tenés un problema en el capital humano de primera generación ya en la base de que no se alimentan como corresponde. Imagínate, digamos, ya cuando llegas al sistema de salud. Entonces, nuestra estrategia no solo es darle contención en el plano alimentario, sino que además generar vos vas a tener que hacer como una suerte de censo para ver quiénes están o no fuera del sistema. Y para los que están fuera del sistema, crear una cobertura para que tengan acceso al sistema. Es decir, con nosotros va a haber salud para todos, y de calidad, y sin corrupción, porque lo otro que vamos a trabajar es en la eficientización de los sistemas de dar transparencia. Ya voy a ir a saludar a Patricia, pero antes le hago las 3 últimas preguntas que tienen que ver con propuestas. Hay una propuesta de ustedes que es: los que cortan rutas irán presos. ¿Cómo? Van a ir presos. Es decir, el derecho es a transitar. El derecho no es a romper. El derecho es a transitar. Romper es un delito y lo tenés que pagar. Entonces, vos podés protestar, pero vos lo que no podés hacer es vulnerar el derecho de la otra persona. Entonces vos tenés mecanismos para hacer protestas sin vulnerar el derecho del que quiere trabajar. Porque vos fíjate, hay muchos que reclaman, por ejemplo, más fondos en partidas sociales y cortan la calle del tipo que va a laburar. ¿No te das cuenta que es una contradicción en sus términos? O sea, al tipo que labura lo tenés que cuidar porque es el que te está pagando la cuenta. Pero acá hay una disociación fenomenal. O sea, desde que tenemos esa institución enferma llamada Banco Central de la República Argentina, digamos, o sea, nadie logra vincular el gasto con el bolsillo, por decirlo de alguna manera. Entonces, en ese contexto, lo que yo te diría es: el derecho es el derecho a transitar. Vos te podés quejar, protestar, sí, todo lo que quieras, pero sin vulnerar el derecho de otro. Vos lo podés hacer, pero no tenés por qué vulnerar el derecho de otro. Y si vos vas a vulnerar el derecho de transitar, estás, por ejemplo, vulnerando el derecho de ejercer libre empresa. Y si vos no podés producir, te vas a morir como una rata. Entonces, el que las hace las paga, digamos, o sea, no vas a cortar ruta. Protestá todo lo que quieras, pero sin dañar a un tercero. Patricia Bullrich, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? La veo escuchar con muchísima atención y me interesa su opinión respecto de lo que estamos conversando. Bueno, creo que lo que se está conversando es... buen día, buenas noches a Javier también que está ahí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lo que se está conversando es la construcción de un cambio en la Argentina. Cuando uno mira a la Argentina, la descripción que está haciendo Milei en este momento, cuando uno mira a la Argentina y ve que la Argentina tiene uno de los gastos más altos de América Latina en salud y uno de los gastos más altos de América Latina en educación, y ve los resultados, lo que ve es que hay una disociación total entre lo que se invierte y los resultados que se logran. Los resultados en educación en la Argentina, mirando las comparaciones en los exámenes que se realizan, Argentina ha bajado prácticamente a los últimos puestos de América Latina, y Chile está en el primer puesto teniendo un gasto per cápita menor que el que tiene la Argentina. Entonces, la eficiencia de la educación, la eficiencia de la salud, tiene que ver con sacar del medio todas las corporaciones y las mafias que se han metido y que manejan la salud y manejan la educación de tal manera que la educación y la salud no llegan a la gente, se quedan digamos, en las estructuras. Las estructuras son más caras y a la gente no le llega la salud. La Argentina tiene 300 obras sociales, tiene obras sociales de cada una de las provincias, tiene obras sociales privadas, tiene obras sociales de las Fuerzas Armadas, tiene mucha estructura y mucho del gasto se va en la estructura y poco llega al servicio. Entonces, el tema es qué le llega a la gente, dar vuelta, me parece que lo que está planteando Milei es dar vuelta a esa ecuación. La ecuación es el dinero para la gente y no para las burocracias. Patricia, estoy viendo ahí a pantalla repartida dos que fueron acérrimos opositores, digo, durante la contienda anterior, la contienda de la elección. Primero me gustaría que nos cuente un poco cómo fue ese duelo, ¿no? Porque usted aspiraba a ser presidenta e imagino que en ese contexto el día después uno hace su balance. ¿Cómo fue ese duelo y cómo se planta hoy respecto de lo que viene?
Bueno, en primer lugar, a ver, nosotros no fuimos acérrimos opositores. Tuvimos un buen diálogo y en un momento de la campaña hubo un desencuentro que creo que tuvo que ver más con la campaña que con otra cosa, no con las ideas, porque justamente habíamos coincidido mucho en las ideas y yo gané unas internas, unas PASO dentro de Juntos por el Cambio, justamente planteando un cambio mucho más radical que el que otra parte de Juntos por el Cambio quería. Y me impuse en ese sentido, me impuse con esas ideas. Entonces, bueno, de golpe, hubo un desencuentro que ya lo hemos arreglado. Creo que es de buena gente poder decir, bueno, ¿qué es lo importante? Lo importante es el país. Nosotros perdimos, no logramos llegar al balotaje. Javier llegó al balotaje. Él es el que representa hoy la posibilidad de ese cambio y nosotros no vamos a ser egoístas en dejar a la Argentina sin cambio porque nosotros no llegamos. Así que nuestra posición es sin condicionamientos, nuestra posición es sin discusión de cargos, nuestra posición es porque hoy el país, si sigue en manos de los que está, si sigue en manos de las mafias que manejan el país cada día está peor. Y nosotros queremos salir de ahí y pusimos la disposición nuestra, el llamado a nuestros votantes, que es importante. Yo creo poder llamar a quien me votó a decirles por qué creo que hay que votar un cambio y no la continuidad de la destrucción, de la decadencia de la Argentina. Eso es lo que estoy haciendo sin ningún tipo de condicionamiento. Hay algunos temas que nosotros no coincidíamos. Bueno, eso pasa siempre. Eso también pasaba en Juntos por el Cambio. En Juntos por el Cambio, ¿por qué fuimos una interna? Porque había dos maneras de pensar la Argentina. Así que también pasaba, no es que éramos verticalismo, todos pensábamos iguales. Entonces creo que hoy la Argentina necesita un cambio. Javier ganó la batalla por el cambio, yo lo felicito y espero que podamos hacer un aporte para que el 24% de argentinos que nos votaron acompañen y ese 54% que él dice que es lo que representa el cambio hacia la libertad, hacia una Argentina, simple, sin las trabas que tiene, un capitalismo de reglas, no un capitalismo de amigos, una Argentina donde la gente pueda progresar y la plata vuelva a la gente y no la tenga la burocracia estatal, esa Argentina se realice. Yo apoyo sin condicionamientos esa idea que la hemos discutido varias veces antes y creo que la podremos discutir y espero que eso se dé en la Argentina y se pueda realizar. Y, sin condicionamiento, yo llamo a mis votantes a que acompañen esa idea. En minutos vamos a hablar también con Andrés Malamud. ¿Puedo hacer? Sí, por favor. De hecho, en algún momento nosotros hemos hablado la posibilidad de armar una estructura conjunta y que era una interna y el que ganaba gobernaba y el que perdía acompañaba. Que gran parte del electorado en su momento lo pedía, ¿no? Había estudios que y el así punto lo era, decían. ¿qué decíamos? Que si vamos juntos ganamos con mayoría. Hoy los datos muestran eso. Por eso a mí me parece tan valioso la actitud de la señora Bullrich y del presidente Macri, de decir, bueno, ok, es como que se hubiera resuelto la interna, se optó por la opción de cambio que propone La Libertad Avanza. Bueno, vamos por este cambio. Y a mí eso me parece sumamente positivo, porque además tiene un potencial de crecimiento, de generar las bases de la nueva Argentina, que es fenomenal. Fenomenal. Quienes lo conocen a usted, y me consta, sabemos que no creen en las encuestas, ¿no? Que históricamente cuando tuvo las últimas elecciones, ¿no? Decía, esta venía de tal, esta la pagaba tal, este cuidado con tal, y hacía su modelo matemático. Tengo exceso de bilardismo en sangre. Tiene su modelo matemático. Ahora estas encuestas que de golpe surgen, algunas del riñón más cercano de uno de los candidatos que
que compite con usted, directamente de Galmarini, que tiene su consultora, que es familiar de Sergio Massa, más allá de que sea profesional, ¿qué le generan? Desconfianza. Esto de que lo muestran arriba. Puede ser que básicamente estén tratando de dar una sensación de confortabilidad al electorado que está en zona gris para que no vayan a votar. Porque Puede ser parte de una manipulación para lograr... A ver, porque cómo es, cuando vos estudias en ciencias políticas el balotaje. El balotaje, el voto en blanco o no asistir, beneficia al que terminó primero. De hecho, si vos llevaras esto al límite, que solamente van a votar quienes votaron a la Libertad Avanza y los que votaron a Unión por Todos, Unión por la Patria, cambiaron tanto de nombre, o sea, necesitan, digamos, ocultar su identidad, ¿no? Es interesante, ¿por qué? Porque vos tendrías que, si no van a votar todos los demás, o votan en blanco, ¿cómo queda la elección? Gana Massa 55 a 45. Entonces, la apuesta de Massa es que esa gente no vaya a votar. Si logra que esa gente no vaya a votar, es gol. Una forma de a una parte del electorado para que no vaya a votar o que vote en blanco es decir, no, quédate tranquilo, va ganando Milei. No caigan en esas trampas. O sea, cuando yo hablo de la casta y hablo de los profesionales funcionales a la religión del Estado, estoy hablando de esto. Es decir, personas que se dedican, por ejemplo, a hacer encuestas y a manejar los números y a cocinar los números, justamente ¿para qué? Para tratar de afectar a las expectativas. Y siendo el caso de un mano a mano como esto, la peligrosidad de confiarse de las encuestas que vienen es muy alto. Por lo tanto, yo le diría a la gente que si quieren sacarse de encima el lastre que es Massa y lo que implica como camino hacia Venezuela, porque el desabastecimiento de combustible hay una canción que dice, o un dicho que dice, como muestra un botón basta, los demás a la camisa. Bueno, esto es igual. Lo que vos viste es una pequeña muestra. Digo, tenés varias muestras de que esto es Venezuela en dinámica. Entonces, después, no sea cosa que haya que llorar, que andás a ver cuánto tiempo nos cuesta sacarlos. No vino solo usted. No, vine muy bien acompañado. Se han dicho tantas cosas. Ahí está Fátima, una gran actriz argentina. Ahora está sumida en la política, en este tema. No, pobre, no la metas en la política, por favor. Por eso cabe destacarlo, y lo hemos hablado en privado, del talento que tiene, ¿no? Sí, obviamente. Bueno, la última. ¿Cuántas ganas realmente tiene usted de ser presidente? Yo, digamos, o sea, si me involucré en esto es para ganar. O sea, a ver, ¿cuál es mi profesión? ¿Economista? Bien. Esto a mí me demanda muchísimo tiempo. ¿Vos creés que yo, digamos, me sobra el tiempo como para estar regalándolo y reventándolo inútilmente? Si yo me metí es para ganar. Aparte, a mí no me gusta perder ni a la bolita. Y aparte, estoy comprometido con las ideas de la libertad como motor para poner de pie a la Argentina y que de acá a 35, 40 o 50 años seamos una potencia. Yo estoy profundamente comprometido con eso y estoy dispuesto a dejar hasta la última gota de sudor y de sangre si es necesario. O sea, sí, estoy fuertemente comprometido, si no, no estaría asignando tanto tiempo a esto. Última vez, ¿le preocupa la paz social el día después? Digo, con un triunfo o una derrota, ¿o no está en juego? A ver, me parece que agitar esos miedos es algo bastante peligroso. Ya bastante golpeada está la sociedad como para además estar agitando estos monstruos que lo único que va a hacer es daño a todos. Porque la solución violenta, perdemos todos, ¿eh? Le agradezco muchísimo, sobre todo que honró su compromiso. Lo habíamos invitado hace mucho tiempo, sé que no está dando entrevistas y ha respondido Estoy un como poquito siempre, demandado, ¿no? Agenda abierta. Así que un placer y gracias también por haberlo acompañado a Fátima. Un placer. No, gracias a Fátima que se fumó venir a tener que escucharme. Bueno, ha sido una charla interesante. No sé, habría que preguntar qué opina ella. No tiene micrófono si no le preguntamos. Muchas gracias.